Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta jornada de trabajo que organiza el Comité del 11º Coloquio Nacional de Educación Media Superior y a Distancia para todos ustedes. Les damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Pues celebramos que en esta ocasión nos acompañen los panelistas invitados para desarrollar los trabajos. La maestra Clarisa Pérez Camargo, el maestro Guillermo Gómez Delgado, acompañado con la maestra María Elena Gutiérrez Paredes y el maestro Jaime Eduardo Ramírez. También agradecemos la presencia de la maestra Elizabeth Vázquez Vargas. Les pedimos de favor que cierren sus micrófonos para poder hacer la transmisión correspondiente. Les comento que durante la presentación vamos a tener oportunidad de ver en primer lugar los videos de los participantes para poder desarrollar el trabajo y la exposición de sus materiales. Y les sugiero que durante la presentación de la misma ustedes puedan, por favor, tomar nota de las aportaciones que ellos hacen para poder después realizar sus preguntas al respecto. Muchas gracias. Vamos a empezar con la presentación del video de la maestra Clarisa Pérez Camargo. Educación intercultural desde la pedagogía crítica, el caso de Santa María Teoposco. Soy Clarisa Pérez Camargo, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la maestría en Educación. Presento una propuesta de intervención educativa intercultural desde la pedagogía crítica en Santa María Teoposco. Siendo uno de los 570 municipios de Oaxaca, parte del distrito de Teotitlán en la región de La Cañada. Se considera una zona indígena de alta marginación donde la totalidad de habitantes se comunican a través del idioma náhuatl. La población muestra corresponde a 63 alumnos con edades que oscilan entre los 15 y 20 años, divididos en 3 grados para el plan de comunicación dentro de 2 ciclos escolares del 2018. La propuesta de intervención educativa se fundamenta en el modelo pedagógico crítico de Paulo Freire para fortalecer la educación intercultural en el aprendizaje de habilidades de comunicación asertiva en el subsistema de telebachillerato comunitario, considerándose óptima para permitir implementar estrategias de expresión consciente, respetuosa y participativa para manifestar ideas, deseos, opiniones, sentimientos de forma congruente. La metodología para propuestas de intervención educativa utiliza metodologías orientadas a la intervención para articular investigación y acción. Por ello se siguieron un diagnóstico, una metodología concreta basada en el modelo de Elliott, la relación con el currículo, la fundamentación teórica, una discusión de la propuesta de intervención, partiendo de un diagnóstico multinivel. Se consideró que la comprensión lectora era realmente baja, ello debido a la imposibilidad de acceder a fuentes escritas. Sin embargo, la mayoría de estudiantes interactuaban con la cristiandad, por lo que en total todos contenían una Biblia en casa. El 80% tenía un teléfono o smartphone y la mayoría no contaba con internet en casa. El 60% de los alumnos comprendían, hablaban y escribían el español. El 30% comprendía el español pero no lo escribía y el 10% no hablaba ni comprendía el español ya en nivel de bachillerato. Que la pedagogía crítica insta a una profundización de la teoría cultural, proclive a una educación multicultural, económica, política, menos informativa y basada más en herramientas de performatividad del lenguaje, no tan orientada al cuestionamiento de textos escritos y guiándose por experiencias nutridas de evidencias. Esta pedagogía tiene el cometido de desarrollar realmente a las personas en una praxis de reflexión y acción. Se tomaron como obras fundamentales de Freire la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido, donde se establece que una pedagogía crítica para la educación multicultural debe acelerar la sensibilidad afectiva de los estudiantes, así como proporcionarles un lenguaje de análisis social, de crítica cultural y de activismo para poder disminuir el poder y la práctica del capitalismo salvaje y aborazado. Para la discusión de la intervención se tomaron como referencia las terminologías de los trastornos de lectura, consideradas cuando una persona tiene problemas para leer palabras o comprender lo que se lee,
así como las dificultades de lectura, de aprendizaje en matemáticas y el nivel bajo lector. No obstante, tildar a los alumnos cuya lengua materna no es el español de retrasados respecto de las competencias aptitudinales necesarias para su lectoescritura nos somete a un juicio valorativo discriminatorio. Considero, por lo tanto, que todo grupo minoritario necesita adquirir los métodos técnicos propios de la comunicación y negociación para poder afirmarse como grupos culturales resistentes a la asimilación, de la hegemonía de control occidental. Con este modelo se pretende conseguir que todos los alumnos en todos los centros, a través de cualquier área y por cualquier ámbito curricular, tengan una sólida competencia cultural, o lo que es lo mismo, una serie de actitudes y habilidades que les capaciten para saber estar, convivir y responder adecuadamente en una sociedad diversa, plural, democrática y multilingüe. Por lo tanto, debemos de comprender que todo enfoque curricular podría flexibilizarse desde los consejos generacionales para no saltar la brecha de intereses de los alumnos, reaccionando contra las demandas totalizadoras que homogenizan la diversidad lingüística para apropiarnos del discurso de cada relación concreta. Como docentes de este país y Latinoamérica, debemos de cuestionarnos como obligación si los modelos de educación están facilitando el desarrollo pleno de las capacidades de los alumnos o por lo contrario están reproduciendo una noción hegemónica que favorece la exclusión social y el adoctrinamiento opresor. Debemos concretar todos los esfuerzos para renovar las capacidades lingüísticas en habitantes cuya lengua inicial no es el español. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Clarisa, gracias por su exposición. Y bueno, aprovechamos para hacerles la invitación a todos de que por favor pongan atención en aquella ponencia que sea de su preferencia o que despierten ustedes el mayor interés, a fin de que al concluir la exposición de los videos, ustedes puedan emitir su opinión de preferencia con respecto a las ponencias que se expusieron. Se abrirá una ventana emergente en la cual ustedes podrán elegir cuál es la de su preferencia. Insistimos, tome nota de las participaciones que se presentan en los videos. Pasamos ahorita con la presentación Calidad de vida en salud y sintomatología depresiva en estudiantes del sistema de educación media superior durante el periodo de cuarentena por COVID-19. Adelante. Buen día. El día de hoy estamos reunidos el equipo de investigación de la Universidad de Guadalajara con el tema Calidad de vida en salud y sintomatología depresiva en estudiantes del sistema de educación media superior durante el periodo de cuarentena por COVID-19. El equipo está integrado por el doctor Guillermo Gómez Delgado, el doctor Jaime Eduardo Ramírez Mireles y su servidora, la licenciada María Elena Gutiérrez Paredes. La Universidad de Guadalajara, para reducir el impacto por el COVID-19, suspende clases presenciales a partir del 17 de marzo del 2020, impactando en el confinamiento en el hogar. Eso nos lleva a que las personas tuvieran una sobreinformación, la incertidumbre económica, el aislamiento social, los problemas familiares, la sensación de amenaza constante, generando ansiedad e induciendo sintomatología depresiva, sobre todo que se podía presentar en niños y adolescentes que son una población altamente vulnerable. De este modo, la pandemia por COVID-19 y las medidas preventivas de aislamiento social generan un impacto negativo en la salud mental, principalmente en los estados de estrés y ansiedad y la mala percepción de calidad de vida en salud, siendo este el motivo de nuestro estudio. Partimos de la hipótesis de que la cuarentena generada por el COVID-19 podría desencadenar estados de estrés y ansiedad elevados en nuestros estudiantes, así como un perfil de calidad bajo en salud. A través de ello realizamos un estudio exploratorio descriptivo de tipo transversal, seleccionamos estudiantes a través de un muestreo no aleatorio de sujetos disponibles, particularmente estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán y sus módulos. Esto lo realizamos a través del formulario Google Forms, en donde aplicamos las encuestas CDI, que es el Inventario de Depresión Infantil, que evalúa sintomatología depresiva, y el KidScreen, que evalúa 10 dimensiones del perfil de calidad de vida en salud. Nuestros resultados nos refieren que el 52.4% de nuestra población manifiesta una sintomatología depresiva,
En las dimensiones que evalúa el KISSCRIN 52, identificamos que particularmente en la autonomía y emociones, amigos y apoyo social, así como estado de ánimo y emociones, los estudiantes refieren un perfil bajo de calidad de vida en salud. Encontramos una percepción en la calidad de vida relacionada a la salud significativa de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes refieren en general, una buena calidad de vida en salud. Sin embargo, en las dimensiones estado de ánimo y emociones, identificamos que el 49.3% de nuestra población manifiesta experiencias negativas, estados depresivos y emociones estresantes relacionadas al periodo de cuarentena por COVID-19. En la dimensión autopercepción, 33.9% de nuestros estudiantes asumen tener una insatisfacción relacionada a su imagen corporal. En la dimensión autonomía, 43% de nuestra población sienten restricción a realizar actividades recreativas y participación en actividades sociales. Esto obviamente relacionado al confinamiento que estaban viviendo nuestros estudiantes. Y finalmente, en la dimensión padres de familia y vida familiar, 33.8% de nuestros estudiantes refieren sentirse solos, ignorados en casa y poco apreciados por sus padres o tutores. En tiempos de pandemia, los adolescentes son vulnerables a los estados de ansiedad y presentan una sintomatología depresiva. Esa es una primera conclusión. La segunda sería que la limitación de la movilidad y el distanciamiento social se correlacionan a emociones negativas como el estrés, la ansiedad y la depresión de los estudiantes. En las dimensiones de estado de ánimo y emociones y amigos y apoyo social del perfil de calidad de vida en salud, se constituye un área de oportunidad para impulsar estrategias de promoción de la salud mental de los estudiantes del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, llevándonos esto a que pues nos hagamos nuevos cuestionamientos y, por supuesto, la búsqueda de soluciones que abonen a la salud mental de nuestros estudiantes. Los resultados obtenidos del estudio son válidos, por lo tanto, son susceptibles de replicarse en cada una de las escuelas preparatorias de la Universidad de Guadalajara o en alguna otra universidad o sistema de educación, permitiendo este estudio identificar el estado emocional de los estudiantes y su calidad de vida en salud, y con ello podamos generar estrategias de intervención que permitan el apoyo para los adolescentes en su proceso de resiliencia. Aunque se observó que la población femenina es más susceptible ante los cambios o situaciones de crisis, no se excluye a la población masculina de presentar una sintomatología depresiva, por lo que las estrategias deberán ser independientes al sexo de los estudiantes. Tomando en cuenta la etapa del desarrollo en que se encuentran los estudiantes e identificando que el aspecto social y las relaciones entre pares son de suma importancia, se identificó una afección asociada a la pandemia y al aislamiento social, implicando problemas en el estado de ánimo y manejo de emociones, mismas que a su vez se proyectan en el autoconcepto y la autoestima. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias por su excelente presentación. Pues continuamos con los trabajos. Ahora de la maestra Elizabeth Vázquez Vargas. Ella presenta el trabajo Amigo Virtual como dispositivo de consejería psicológica en estudiantes UDEMEX. Adelante. Muy buen día. Mi nombre es Elizabeth Vázquez. Presento esta ponencia titulada Amigo Virtual como dispositivo de consejería psicológica en estudiantes de la UDEMEX. El contexto es que en los ambientes virtuales de aprendizaje, a partir de la contingencia sanitaria del COVID-19, la preocupación que limita un poco la práctica de la tutoría académica es el seguimiento o el monitoreo del bienestar psicológico de los estudiantes, a través de los medios digitales, por supuesto. En ese sentido, a través de esta ponencia, deseo contextualizar los elementos teóricos y procedimentales en una propuesta de programación de un amigo virtual que proporcione consejería psicológica a través de modelos predictivos con base en el perfil específico del estudiante del Bachillerato General a Distancia por Competencias de la UDEMEX. Entendemos que ellos han presentado ciertos rasgos de estos 4 trastornos principales que los llevan inclusive a un sentimiento de burnout académico. Más adelante se presentarán. Entendemos
que hay dos limitaciones a través de la práctica psicológica en los ambientes virtuales y de la educación a distancia como tal. Una de las más grandes críticas de la educación a distancia es la frialdad que se nota en la interacción humana. Sin embargo, las TIC han mejorado su usabilidad y nos permite abarcar más elementos de la actividad humana. Sin embargo, debemos entender que cualquier cosa que nosotros programemos para el seguimiento de los estudiantes no sustituye el proceso terapéutico, puesto que este implica desde el establecimiento de la historia clínica hasta la intervención psicológica. Por lo que la propuesta es que el amigo virtual se enfoque en algunos de los muchos principios que se encuentran en la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, la PBIU. A partir de esto, en pantalla podemos ver cuáles son 5 de los principios cruciales en el cual me gustaría ahondar en los últimos 2. Se trabaja con los síntomas del problema, no con el paciente, y se tiene que identificar el uso del amigo virtual como una atención primaria de alivio de síntomas, más no la resolución del problema. A partir de eso, entendemos que el perfil del estudiante del bachillerato general a distancia por competencias es en una edad media al ingreso de 28 años, que el 42%, que es casi la mitad de la población, el 42% es casado, la población es casada, con un promedio de 1.9 hijos por estudiante. Entonces, podemos entender que el amigo virtual para la consejería psicológica es una aplicación o va a ser un chatbot que se aloje en el sitio web de la universidad, que a libre demanda el estudiante pueda consultarlo y contará con 5 grandes fases. La primera de ellas es cuando el usuario accede a esta aplicación o accede al chatbot, se va a establecer un reporte que tiene que ver que a través de algunas preguntas se establezca un clima de confianza a través de un sistema predictivo. Posteriormente, la aplicación deberá identificar la fuente del problema en una de estas 4. Cuando hablamos de académicos, tiene que ver con todas las experiencias de aprendizaje, de la trayectoria académica como tal, o la relación con las figuras de acompañamiento. Lo social tiene que ver con relaciones interpersonales. Ahí engloba las amistades, el noviazgo, los equipos de trabajo, el ámbito laboral, la situación académica, la incertidumbre del entorno, etc. Lo familiar es todo lo relacionado a la configuración de los parentescos y lo personal tiene que ver con la exploración como tal de fantasías, autoestima, autodeterminación, identidad, etc. Una vez que se establece cuál es la fuente del problema, la aplicación será capaz, a través, insisto, del sistema predictivo, de determinar el trastorno en estos 4 grandes rubros. Uno de ellos es la depresión o síntomas depresivos, que tiene que ver con problemas de regulación de la autoestima, del superyo severo, de la intraagresión, pérdida, engaño, desilusión, etc. Las ideas suicidas, que tienen que ver como esta parte de entender cuál es la situación que lo precipita, cuál es el contenido de las ideas suicidas, la precisión y el pensamiento primitivo. Los sentimientos de angustia como tal, pues se tendrá que identificar cuál es la causa, cuál es el significado de la angustia y, por supuesto, permitir la catarsis. Y la ansiedad de sucesos catastróficos de la vida, como la pérdida del empleo, las amenazas a través de la pandemia, las situaciones de estrés familiares, etc. Una vez que se alivian los síntomas a través de estrategias como el mindfulness, etc., podremos determinar, gracias a la obtención de estadísticas, si es necesario canalizar a este estudiante a través de un comité psicológico que se formará dentro de la universidad. Contamos obviamente con la licenciatura en psicología, entonces los maestros que estén aptos o que inclusive tengan una consultoría externa para dar terapia psicológica podrán formar parte de este comité psicológico. Y una vez que se termina este proceso, se tienen estadísticas como el ingreso de usos, frecuencias, los trastornos más comunes, etc. La conclusión de esto es, el monitoreo del bienestar psicológico es una estrategia que promueve la permanencia y la efectividad académica. Se rompe el paradigma de que la educación a distancia es impersonal y fría. El amigo virtual no sustituye el proceso terapéutico y la información recabada a través de esta herramienta nos permite integrar al plan de tutoría procesos de adaptación y de identificación de las áreas de oportunidad en cada una de las generaciones. Una vez que se valide esta metodología de consejería psicológica, se iniciará la etapa de programación para su posterior pilotaje y lanzamiento a la comunidad estudiantil.
Muchísimas gracias por escuchar mi aportación. Muchas gracias, maestra Elizabeth Vázquez. Muy interesante también esta propuesta. Bueno, pues miren, para continuar con los trabajos que nos ocupan en esta mañana, en esta ya tarde avanzada, les voy a pedir de favor que ahorita que aparezca la opción para que ustedes elijan la ponencia que les ha parecido muy interesante, lo hagan y que nos demos también la oportunidad de revisar nuestros resultados en la página del chat, en el Facebook de la red del bachillerato universitario a distancia. Por los trabajos que ustedes han expuesto y por la atención que hemos prestado a ellos, es muy probable que todos estemos interesados en conocer más de sus datos curriculares. A todos los invitados y a todos los participantes en el evento, les recomendamos que por favor consulten la ficha bibliográfica, perdón, los datos de nuestros participantes en la página del coloquio. Ahí están publicadas las reseñas biográficas de su formación profesional para que ustedes puedan también consultarlos en su oportunidad. Ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Agradeceremos que precisen para quién están dirigidas estas preguntas, de manera que nuestros panelistas puedan tener los elementos para preparar su respuesta. La primera pregunta está dirigida para la maestra Clarisa Pérez Camargo. Y nos hacen este planteamiento. Dice, ¿hay alguna opción, maestra, para que todos los contenidos que usted nos expuso estuvieran en su lengua y que ésta fuera considerada como su lengua principal y el español como una segunda lengua o como una lengua alternativa? Es así como a nosotros nos enseñan el inglés. Esto para que toda su preparación, tanto de los niveles básicos como superiores, pues estuviera en su lengua y no se perdiera. Gracias por su respuesta anticipada. Bueno, vamos a primeramente yo doy la clase de comunicación. Entonces yo estaba enseñando tanto gramática, inglés y español. Lo que sucede es que de hecho en el subsistema de Oaxaca existen escuelas interculturales que tienen una función de acercar a maestros a la pedagogía que sean realmente hablantes de alguna lengua, porque aquí existen aproximadamente 64 lenguas. El náhuatl es una de las más conocidas. De hecho, la metodología que yo empleé justamente está tratando de decir cómo flexibilizar el currículo, refiriendo a que no se pueden abordar todos los contenidos en relación a las competencias que se deberían de tener para nivel de preparatoria, en tanto que mis alumnos, el 10% hablamos de 7 alumnos que no hablaban y escribían español en nivel de bachillerato. Lo que yo tuve que hacer fue aprender náhuatl, y entonces para flexibilizar el currículo tratamos de hacer unos modelos de gramáticas comparadas entre español, inglés y su lengua madre, que era el náhuatl. Sin embargo, sí creo en la visión de la pedagogía crítica, porque de formación soy filósofa y creo que en cada contexto es muy importante adecuar una teoría de valor que posibilite una comprensión como de la realidad que están enfrentando. A mí me interesan particularmente los contextos marginales, y en Oaxaca existen muchos contextos marginalizados, donde de hecho en nuestro sistema no, por la situación gremial que es ajena un poco a esta exposición, los maestros no se actualizan. O sea, no están tomando los cursos para poder llegar a todos los niveles, bajo la falacia o bajo la premisa de que no pueden los niños acceder a una educación a distancia porque no tenemos las condiciones, porque es una zona marginal. Y creo que se requiere un compromiso muy grande como docente para tratar de aprender a la par que los niños están aprendiendo inglés, su lengua nativa, para poder flexibilizar todos los contenidos y que sean significativos. Gracias al proceso de las gramáticas, por ejemplo, ellos pudieron identificar cosas que no estaban comprendiendo desde su propio idioma. Por ejemplo, que son los verbos, sustantivos, que a lo mejor son cosas que uno ve en un nivel de primaria, pero si no están los libros adecuados a un proceso de conocimiento de ellos, es muy difícil que puedan significarlos y trascenderlos. Entonces, de ahí viene mi propuesta
esta y la fundamentación de Paulo Freire tiene mucho que ver con la idea de que el sistema reproduce un sistema de hegemonía. Pues muy interesante, maestra, esta advertencia que usted nos hace para que podamos nosotros, pues, tomar distancia precisamente de estas medidas que se toman y que deben de favorecer este aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles. Ahora es otra pregunta para la maestra Elizabeth Vázquez Vargas. Mire, en varias intervenciones nos hacen estas preguntas, son varias que yo le voy a compartir. Nos preguntan si, dice, ¿cómo podría romperse el paradigma de frialdad a través de respuestas prediseñadas? Esa es una. Otra pregunta. ¿Ha considerado mantener un sistema de alerta para dar seguimiento a quienes inicien el proceso a través de su aplicación? Y una más, si es posible que usted nos comparta si existe alguna experiencia semejante en alguna otra institución. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Muchas gracias por estas interesantes preguntas. En realidad, en efecto, le atinaron a la problematización de la aplicación. Bueno, sobre la pregunta con respecto al paradigma de la frialdad en la educación a distancia, bueno, partiendo de la idea de que no es un proceso terapéutico, sino que simplemente estamos aliviando los síntomas de alguna situación que esté comprometiendo el bienestar psicológico, la frialdad se rompe en el sentido de que en ese momento ellos van a obtener una respuesta. Por ejemplo, si yo coloco algunos sentimientos o algunos síntomas de depresión, me van a dar estrategias, como por ejemplo, le estamos tirando mucho a esta parte del mindfulness. Entonces, podríamos, por ejemplo, a través de una teoría humanista, centrarlo en el presente, etc. Entonces, en ese sentido, ellos van a tener una alerta o van a tener una sugerencia desde el principio, en el sentido de que van a estar monitoreados precisamente por especialistas de la salud, que en el momento en el que ellos tengan alguna demanda un poco más específica o a lo mejor un poco más compleja, entonces ellos van a poder ser canalizados. En ese sentido, lo que queremos es romper el paradigma de que el tutor académico tiene que ser un especialista en la salud mental. Estamos hablando, por ejemplo, de que si es un tutor académico de psicología, por supuesto que tiene las herramientas, y no necesariamente. Pero si estamos hablando de un tutor académico, por ejemplo, en un programa de ingeniería y demás, un ingeniero no está obligado a tratar la salud mental. Entonces, los tutores se tienen que especializar en la parte del seguimiento de la trayectoria, en esta parte de estrategias de enseñanza-aprendizaje y demás, y esperamos que con el chatbot entonces ellos puedan tener este acercamiento hacia el bienestar psicológico como tal. Como estábamos hablando de estudiantes de bachillerato, que como lo vieron en la ponencia, tienen 28 años en promedio al ingreso, entonces estamos hablando que no nada más estamos tratando con adolescentes, estamos tratando con problemas también que los adultos pueden estar presentando en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, que tiene que ver también con mantener el nivel de vida de las familias y demás. Entonces, con esta parte de que ellos tienen respuestas inmediatas o ejercicios inmediatos, consideramos que puede ser esta ruptura del paradigma. En la segunda pregunta con respecto a la alerta, por supuesto que sí. En el momento en el que la universidad retoma la responsabilidad de dar el seguimiento al bienestar psicológico, nosotros no podemos soltarlos porque estamos abriendo partes sensibles. Entonces, en ese sentido, las estadísticas que nos va a arrojar es justamente el seguimiento, no nada más de la trayectoria académica o si mejoró o no junto con la aplicación de las estrategias, sino que nosotros vamos a tener el seguimiento con base al comité psicológico de cuál fue el ingreso, porque inclusive vamos a saber si va a haber personas que siguieron las estrategias o no, y ahí sí vamos a tener que manejarlo a través, por ejemplo, de videollamadas, etc. Entonces, el comité psicológico es el que se va a encargar de dar este seguimiento, de generar estas alertas, y en ningún momento se va a abandonar, insisto, porque en uno de los trastornos que vamos a estar identificando, acuérdense que son ideación suicida. Entonces, por ejemplo, eso está un poco más complicado, por ejemplo, que la ansiedad, o tiene un poco más de riesgo que la ansiedad. Entonces, estamos tomando todas esas precauciones precisamente para no nada más dejar a flor de piel los problemas de las personas o de los estudiantes, sino el poder retomarlas y el poder cerrarlas y, en su caso, canalizarlas.
Y con respecto a las experiencias en otras universidades, bueno, el chatbot en el sistema predictivo pues es una programación que responde a la inteligencia artificial. Hay muchas universidades como el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, que sí utiliza asistentes virtuales, pero tiene que ver más, por ejemplo, con la tutoría académica. A través de mi trayectoria y todas las marcaciones que se hacen, este chatbot, por ejemplo, en esta universidad, te puede identificar como si tuvieras un portafolio digital, cuáles son tus competencias que más se han desarrollado y cuáles son los perfiles, por ejemplo, de especialización que tú puedes ir tomando. En ese sentido, a su vez, si ustedes ingresan a, por ejemplo, la tienda de aplicaciones de Android o de iOS, ustedes pueden ver que hay muchas aplicaciones que tienen que ver con esta parte de asistencia psicológica. Sin embargo, de un muestreo, por ejemplo, de 10 o 15 que una servidora hizo a efecto de esta ponencia, nos podemos dar cuenta que en efecto son ejercicios como de alivios de síntomas y muchos de ellos están programados en el lenguaje inglés. Entonces te dan preguntas determinadas, tú respondes con ciertas opciones y entonces te canaliza videos, te canaliza a lo mejor de parte cognitiva en algún tema que tú tengas que leer, etc. Entonces, eso es lo que intenta, bueno, digo intenta porque estamos trabajando en ello, estamos presentando una metodología, retomar la experiencia, por ejemplo, del Tecnológico de Monterrey con respecto a sus asistentes virtuales y estamos retomando la funcionalidad de las aplicaciones de asistencia psicológica para regionalizarlo, es decir, para hacerlo específicamente para nuestros estudiantes del UDEMEX, que como se pueden dar cuenta es un perfil bastante peculiar a diferencia de otras personas que estudian el bachillerato. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Bastante amplias sus respuestas y bueno, dan también motivo para seguir cuestionando, para seguir preguntando. Y para avanzar, entonces, si me permiten, y ahorita hacemos algunas acotaciones, voy a pedir a los maestros Guillermo Gómez, María Elena Gutiérrez y el maestro Jaime Eduardo, si gustan darnos una respuesta a esta pregunta que formula la maestra Briseida Rodríguez, porque está más apegada a lo que es su temático. Dice, ¿cómo lograr como docentes una mejor actitud y estado anímico de nuestros estudiantes, ya que la pandemia nos trajo muchos cambios en nuestra cotidianidad? Adelante, por favor. Y agradeceré que en obvio del tiempo seamos breves, muy concisos, porque tenemos muchas preguntas, que de todas maneras estas se van a poder continuar, por favor, para todos en el foro, en los foros de discusión, y lo pueden hacer en texto o lo pueden hacer también de manera en video. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy bien, aportando un poco a esta pregunta que nos hacen, una vez que nosotros detectamos que existía la sintomatología depresiva en nuestros estudiantes, estamos tratando de generar una red de apoyo a través de la capacitación a nuestros docentes y a otro personal de la escuela que nos ayuden a detectar esta sintomatología en el contacto con los otros, ya sea de manera virtual o en los pocos momentos presenciales. Y lo que estamos haciendo es canalizarlo a una red de apoyo psicológico que se creó tanto con instituciones de gobierno como con psicólogos particulares, en la cual se le está brindando la atención a nuestros estudiantes, intervención en crisis, después hacia digamos, la terapia psicológica, ya en el caso de que se viera necesario con nuestros estudiantes. Entonces, son algunas de las estrategias que hemos estado implementando. Gracias, muchas gracias, maestra María Elena. Pues continuamos con otra de las preguntas, y esta pregunta está destinada para la maestra Clarisa Pérez Camargo nuevamente. Nos hacen esta pregunta. Dice, ¿cómo lograr? Dice, ¿cómo se evaluarían de manera flexible las asignaturas del área de comunicación en las que se forman habilidades para la comunicación en español? Planteo esto porque justo ahora tengo un alumno cuya lengua materna es el coreano y se expresa con gran dificultad en español. Pues yo sé que puede ser un esfuerzo así muy significativo que uno tenga que aprender y significar su idioma, porque bueno, en mi caso sí pude dar incluso un discurso en lengua náhuatl porque viví ahí. Pero en el caso de que no es una lengua nativa, creo que existen herramientas de flexibilización como son las actitudinales, es decir, valorativas en relación a cómo se desempeña, cuál es su disposición, el esfuerzo que pone.
creo que existen también maneras de acercarse, así como yo comentaba, la mayoría, todos tenían una Biblia en casa. Y eso quiere decir que tienen la posibilidad de acceder a una sola forma de escribir en su literatura. Creo que podría significar también la posibilidad de acercarse a literatura comparada, por ejemplo, en los premios Nobel. Pound, creo que se llama, el que está nominado actualmente para Premio Nobel de Literatura de Corea. Incluso, pues, en lo que a ellos les era significativo es que les gustaba la música de la industria cultural baja, es decir, pues el reggaetón. Y justamente en Corea actualmente está el fenómeno, pues, de los K-idols, algo así. Y me parece que también podría ser una manera en que puede acercarse a los fenómenos de traducción, básicamente. Creo que sobre la flexibilidad del currículo no hay nada más que las palabras significativas y las disposiciones actitudinales de los alumnos. Muchas gracias, maestra Clarisa. Pues bueno, nuevamente una pregunta para la maestra Elizabeth, por favor, ¿sí? Que está relacionada con su trabajo. Dicen aquí, ¿consideró en su marco teórico la diferencia entre interactividad e interacción social? Para tener claro este término tecnopedagógico a lo que usted denomina frialdad. Gracias por compartir su postura al respecto. Muchas gracias por esta pregunta. En realidad, en efecto, todavía nos encontramos en una disyuntiva entre entender cuál es el acercamiento que podemos tener o a su vez en este intento o en esta buena fe que nosotros tenemos de acercarnos al estudiante, qué tanto nos estamos alejando. Es decir, no quisiera que se entendiera que al usar el chatbot ya no necesitamos a los tutores, por ejemplo. Entonces es algo que tenemos que estar trabajando ahí como en esta parte de la sensibilidad. Inclusive tampoco quiero separarlo completamente. Estábamos hablando, por ejemplo, de que si los tutores trabajan sobre trayectoria académica y el chatbot, por ejemplo, va a trabajar sobre bienestar psicológico, por supuesto que los tutores deberán tener una especie como de capacitación o de adiestramiento como tal. Entendemos que a través de la herramienta tecnológica nosotros vamos a tener una interactividad más que una interacción social, pero precisamente por eso, una vez que se pasa, digamos que es el primer contacto, una vez que se pasa del contacto tecnológico a la parte social, que es con el comité psicológico, es donde nosotros podemos verdaderamente tener una interacción social. A partir de esto, podemos nosotros visualizar que hay un entramado mucho más impresionante, porque entonces nosotros podremos hacer, por ejemplo, grupos de apoyo, podemos hacer, por ejemplo, webinars, etcétera, a partir de esto que tiene que ver con la salud mental. Entonces, en efecto, en el marco teórico se retomó, sin embargo, todavía estamos analizando los riesgos que implican específicamente implementar este chatbot, maestra Vicky. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, fíjense que los temas que se están tratando ahorita son muy importantes porque por un lado el avance de la tecnología pues nos permite estar en contacto con todos pues los demandantes, que bueno, esto se incrementó exponencialmente, pero por otro lado también nos advierten de cuáles son pues las limitaciones que estos pueden tener y también las oportunidades y los retos para pues romper viejos paradigmas. En la exposición que hicieron los maestros Guillermo Gómez y la maestra María Elena, el maestro Jaime, ellos hicieron un comentario acerca de lo que era el burnout académico, ¿no? En este caso era, pero vinculado con los estudiantes, algo que pues no se ha estado trabajando, pero que ustedes detectan en su trabajo expuesto. Por favor, ¿quisieran comentarnos algo al respecto? Maestra Virginia, perdón, no entendí el qué nos comenta que relacionamos. Sí, ustedes hablaban del burnout académico, en este caso, como resultado de lo que ustedes también observan en lo que sucede con sus estudiantes. Y esto pues normalmente se hace vinculado con los profesores, pero en el caso de los alumnos y a distancia, pues es raro escuchar esta asociación, pero con el trabajo que ustedes realizaron, pues hay muchos elementos para poderlo asociar, para poderlo vincular. ¿Fueran tan amables de comentar esta experiencia? Sí, claro. Se empezó a presentar esta situación en nuestros estudiantes, primero porque nos encontramos con la limitante de que muchos de ellos no tenían las habilidades tecnológicas para poder enfrentar la adaptación a la virtualidad de sus clases.
Una vez que ya adquirieron las herramientas tecnológicas o que fueron aprendiendo a cómo manejarlas, ellos se sentían agobiados con la cantidad de carga que los maestros les asignaban para poder aprobar sus asignaturas, ya que ellos creían que al ser de manera virtual el trabajo iba a ser mucho más ligero o tenían ese presupuesto, ¿no? Esa idea. Cosa que pues en realidad no era así. Sí adaptamos la currícula a lo virtual, pero pues los contenidos deberían de ser los mismos para que el alumno desarrolle las competencias que realmente necesita. Entonces fue un enfrentar esta situación del cambio y sumando a que muchos de los estudiantes de nuestra zona o de nuestra ciudad empezaron a trabajar debido a que muchos de sus padres fueron despedidos. Entonces, era el trabajo más hacer sus labores de estudiantes y esto pues nos generó todos estos niveles de ansiedad y estrés, mismos que se vieron reflejados en las pruebas y sumemos del hecho de que el estudiante no podía socializar, que como sabemos es propio de la adolescencia, el proceso de socialización, pues aumentó el nivel de estrés y ansiedad de nuestros estudiantes, dándonos un resultado de que más del 52% nos presentaba sintomatología depresiva y de ansiedad. Entonces fue por eso que pues nos empezamos a preocupar y a buscar estrategias para solucionar este tipo de situaciones. Es de resaltar además que, para nuestra población nosotros seleccionamos estudiantes de primero a quinto, partiendo del hecho de que los estudiantes de sexto semestre, aunado a la situación que está viviendo la contingencia, la pandemia y todo lo que ellos estaban generando, ellos tenían una problemática que era el egreso escolar. La gran problemática para ellos y que les generaba bastante estrés era de que no iban a poder ver a sus compañeros. Entonces, nosotros pensando en esa posibilidad de que esta población nos iba a aumentar los indicadores de sintomatología depresiva y perfil bajo en calidad de vida, eliminamos a esos sujetos y la única población fue de primero a quinto semestre. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias por estas interesantes reflexiones. Y bueno, pues como temática de nuestro coloquio, de nuestro 11º coloquio, pues está precisamente la analítica y el estudio, los estudios que ustedes están realizando, el trabajo que han desarrollado, pues dará muchos elementos para poder entonces tener materia de donde cortar y trabajar con este asunto. Pues nuevamente los invitamos. Sí, hay unas preguntas en el panel de general. Hay una para la maestra Elizabeth y hay una para mí. No sé si podría contestarla. Sí, adelante. Aquí las estamos revisando. Sí, bueno, dice si en esta comunidad había discriminación al interior. Afortunadamente para la población de Santa María Topozco, todos son indígenas, por lo tanto todos se comunican y expresan a través de la lengua náhuatl. No hay... incluso hubo un trabajo previo hace 2 generaciones, me parece, donde se favorecía pues esta integración inclusiva. Entonces ellos no sufrían discriminación al interior de la comunidad. Además es una comunidad que está aproximadamente a 10 horas de Oaxaca Centro, entre como curvas, es una población muy aislada. Sin embargo, me parece que al exterior la mayoría de esta gente emigraba por mejores condiciones de vida a la Ciudad de México. En ese caso, sí hay una exclusión social muy fuerte, incluso en el estado de Oaxaca, con hablantes de alguna lengua. En el caso concreto de esa comunidad, afortunadamente todos se sentían a gusto, cómodos, no tenían ningún problema al comunicarse entre ellos en frente de las personas que éramos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Clarisa. ¿Algún otro comentario que ustedes quieran externarnos, por favor? Aquí hacen un comentario para la maestra Clarisa. Les encantó la fortaleza de sus respuestas y la integridad con la que realizó esta intervención en la comunidad. Volvemos a comentarles que pues, los criterios que se están considerando para que ustedes puedan elegir las ponencias están precisamente referidos a lo que es la secuencia, la coherencia y la innovación en las aportaciones que presentan los trabajos expuestos para que se vean beneficiados ustedes en su práctica educativa. Les recomendamos que tomen su asistencia en el chat, ya están publicadas los enlaces y también que por favor nos hagan
nos apoyen con externar sus opiniones respecto a la calidad de los trabajos que se han estado presentando y el desarrollo del evento. Nos preguntan también aquí cómo se puede establecer contacto directo, ahorita para no tener que remitirse directamente a lo que es la página. Si fueran tan amables de comentarnos en público cuáles son los correos a donde se pueden comunicar con ustedes, por favor, para que se establezcan los contactos directos. Si son tan amables. La maestra Elizabeth. Por favor, adelante. Muchas gracias. Mi correo es, por favor, si toman nota, elizabeth.vásquez, con doble Z, @udemex.edu.mx. Lo repito nuevamente, elizabeth.vásquez, @udemex.edu.mx. Gracias. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Por favor, maestra Clarisa, si es tan gentil. También lo dejé en el chat, es mi nombre completo, clarisa.perez.camargo@gmail.com. ¿Y usted, maestra? Sí. Se fue el audio. Maestro Guillermo Gómez y compañía, ¿podrían dar su correo Por también? favor. Sí, claro que sí, perdón, se nos fue el audio. Claro que sí, mi nombre es Guillermo Gómez y mi correo es gomez.delgado@sems.udg.mx. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Nos hacen una nueva pregunta aquí, por favor, para los tres. Los felicitan por su trabajo y les hacen esta siguiente pregunta. En su opinión, ¿cómo influye en la familia esta participación de la educación a distancia, dado que nuestra cultura es presencial? Sí. Por favor. Adelante, maestro Guillermo. Nuestros resultados han generado bastante controversia porque efectivamente los estudiantes están una incidencia bastante elevada de estrés y ansiedad en nuestros estudiantes. Eso se evidencia con las encuestas que aplicamos a los estudiantes. Identificamos que efectivamente los jóvenes están sufriendo pues estrés constante, pues no están adaptados a esta nueva normalidad que estamos viviendo definitivamente. Y si eso no lo manifiesta un estudiante, por supuesto que las familias están en una condición aún más complicada. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro Guillermo. Mire, nos están haciendo una solicitud aquí nuestros asistentes al evento. Son 76 personas muy interesadas en su trabajo, así es que muchas felicidades. Celebro que estemos nosotros aquí. De que por favor puedan escribir en el chat el correo de ustedes, porque al parecer fue como muy rápido, entonces si son tan amables de escribirlo en el chat para que entonces ellos puedan irlo registrando. Pues ha sido muy interesante esta jornada, han sido de bastante aportación todos los trabajos que se han presentado, desde lo que es el reto de hacer propuestas de intervención aquí con la maestra Clarisa en esta comunidad, para que entonces los estudiantes puedan desarrollar sus competencias culturales, pues para saber estar, para saber convivir, algo que necesitamos que esto se viva y que esto se realice cotidianamente y que se incorporen en lo que son los aprendizajes significativos de nuestros estudiantes. Y pues el lenguaje es una competencia indispensable, sea esta como pueda manifestarse de manera verbal o no, o a través de nuestros medios tecnológicos, es una labor encomiable y de mucho reconocimiento, maestra Clarisa. Muchas felicidades por el trabajo que ha estado realizando. Pues por supuesto, este trabajo que realizaron los maestros Guillermo Gómez, maestra María Elena Gutiérrez y el maestro Jaime Eduardo acerca de identificar este bienestar psicológico de los estudiantes y detectar estos trastornos que han sufrido y por los que se han visto embestidos durante este proceso, y no solamente como una oportunidad de conocerlos con los ejercicios de investigación que ustedes realizaron, sino a través de toda esa experiencia formativa que tienen los estudiantes durante sus estudios en esta modalidad educativa. Desde la primaria, ahora que lo están viviendo, y nosotros pues esencialmente en el bachillerato. Entonces, acercarse a ellos, conocer qué les está pasando, es muy importante y trascendente para que podamos desempeñar mejor nuestras funciones como asesores, como tutores. Felicidades también por su trabajo, maestros. Maestra Elizabeth, pues, ¿qué le podemos comentar a usted acerca de esa advertencia que nos hace
de no considerar que precisamente este amigo virtual es sustituto de lo que son las relaciones humanas y las que son directas, porque tras de toda la tecnología, tras de toda la máquina, lo que prevalece es precisamente un ser humano que se comunica, que se interrelaciona, que se vincula y que convive con otro ser humano, y que eso es muy esencial. Y de lo que se trata es de pues, ser capaces de detectar cuáles son todas estos padecimientos, estas preocupaciones, estas angustias que tienen nuestros estudiantes y captarlas a través de diferentes medios. La tecnología se vuelve amigable en la medida en que nos permite lograrlo, en la medida en que se vuelve un aliado para que entonces nosotros podamos desempeñar mucho mejor nuestro trabajo. Pues queremos agradecerles a todos ustedes esta participación, este trabajo previo que ya realizaron. Vamos a agradecerles que de manera directa, para que no se retrase tanto en lo que es consultarlo en el sitio del coloquio, ustedes puedan enviar a quienes se comuniquen con ustedes por correo electrónico pues sus ponencias, para que entonces ellos puedan conocerlas con mayor comodidad, con mayor apertura, y cuenten con toda la información que se requiera. Les pedimos, por favor, a todos nuestros participantes que registren su asistencia a esta actividad, y también que nos hagan saber, insisto, su apreciación acerca del trabajo que se presentó con la encuesta de calidad de estas actividades. También queremos comentarles que sus constancias se les harán llegar posteriormente, también por correo, una vez que se haga la revisión de todas las asistencias y que entonces se acrediten las participaciones correspondientes. Pediría a todos ustedes, por favor, que para cerrar nuestra sesión de trabajo podamos hacer una conclusión de nuestras participaciones, de nuestras colaboraciones. Por favor, maestra Clarisa, si es tan gentil. Pues ya también aprovechando la despedida, muchísimas gracias a todo el coloquio que ha hecho posible acercarnos de manera virtual. Ha sido maravilloso para mí poder compartir esta experiencia. Y en conclusión, creo que debemos de seguir cuestionando cómo están realizados los modelos educativos y a quién están favoreciendo, y como docentes, qué podemos adquirir en las competencias profesionales para poder asimilar todo este proceso del aparato reproductor de un sistema hegemónico, no dejar de cuestionarlo, y también ayudar a las personas que han estado en contextos menos favorecidos y más marginados a que puedan acceder a todas estas herramientas de información, de comunicación, de pensamiento, que son necesarias para la formación y a veces no solo para el egreso, sino para la calidad de vida. Muchísimas gracias a todos por haber hecho posible. Muchas gracias, maestra Clarisa. Muchísimas gracias por su participación. Por favor, maestro Guillermo, la maestra María Elena y el maestro Jaime, si son tan amables, de su reflexión final. Gracias. Primero que nada, maestra, agradecer esta plataforma en la que nos permitieron, pues, compartir los trabajos que estamos realizando con respecto a investigación en la educación media superior. Como resumen, podríamos decir que como instituciones debemos de prepararnos para esta problemática que se nos va a presentar de estudiantes con problemas de salud mental. Entonces, creo que las instituciones debemos de estar gestionando y elaborando programas para estudiantes en esta condición, que tienen una alta incidencia de depresión, de ansiedad, de estrés, y por supuesto que su perfil de calidad de vida en salud se está viendo afectado precisamente por la situación que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Muchas gracias. Gracias, maestro. Maestra María Elena. Pues nada más, gracias por permitirnos compartir todas las experiencias. También me sumo a lo que comentaba el maestro Guillermo. Creo que necesitamos prepararnos porque más allá de las consecuencias económicas y sociales que la pandemia nos ha generado, ahora vamos a tener una pandemia, pero enfermedades mentales que necesitamos estar más que preocupados, ocupados en brindar la atención oportuna tanto a los estudiantes como al resto de la población, para que juntos como mexicanos podamos sobrellevar realmente esta pandemia de una manera íntegra y que sea exitosa y que nos lleve hacia la mejora de calidad de vida de todos nosotros.
Muchas gracias, maestra María Elena. Continuamos, por favor, con la maestra Elizabeth. Muchas gracias. Pues nada más agradecer este espacio, en general el coloquio. Me parece que es muy atinado entender que la distancia ahora es la única forma en la que podemos estar verdaderamente juntos y más en esta parte de compartir experiencias que enriquecen la parte humana y la parte académica. Entonces nada más cerrar con la parte de que comprender que en estos tiempos asegurar la salud física es importante, pero preservar la salud mental yo creo que es vital. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Pues bueno, les comento a todos ustedes, hay muchas felicitaciones para sus trabajos. En todos los casos hay aquí como conflicto existencial porque dicen es que por cuál voto no, incluso yo no estaría de acuerdo con la elección de las votaciones. Este es un comentario que se externa ahí en el panel porque dice, es que me ponen en aprietos, ¿no? ¿Por quién voto? La verdad es que todas muy, muy interesantes, muy oportunas, muy atinadas y que aportan muchísimo para todos nosotros. Les queremos agradecer a ustedes su participación, a todos nuestros asistentes a esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias por haberse mantenido atentos, presentes y muy participativos en lo que ha sido el chat de preguntas y de respuestas. Pues sin más, yo quiero agradecer nuevamente su participación y a nombre del comité organizador de este 11º Coloquio Nacional de Educación Media y Superior, darle las gracias a todos ustedes, panelistas, por haber participado con sus brillantes trabajos, a todos ustedes, asistentes, por haber participado a través de sus preguntas y de sus inquietudes, y por supuesto agradecer a nuestros colaboradores, la licenciada Seret Zubaida, que va a fungir como relatora, al doctor Aguirre, que ha estado como apoyo logístico, y por supuesto al ingeniero Carlos Romaní, que está en el apoyo tecnológico y cuyo trabajo hace posible, junto con el resto de los integrantes del comité, que nosotros lleguemos hasta ustedes. Muchísimas gracias. Que pasen ustedes muy buen día.